Entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso. A todo el Congreso. Retírese, señor, retírese. Y la tradición del Partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo. Entonces yo... La traición de Perú Libre, es lo que dijo. Mientras no se insulte, mientras no se ofenda, yo creo que podemos tener al menos un esfuerzo en estas alturas de crisis para poder hacer o intentar imitar democracia. Tú primero, Lucho. Señor presidente, señores congresistas, asistimos el día de hoy para ejercer la defensa política y técnica jurídica de Betsy Bexabé Chavez-Chino de esta acusación constitucional, que la pretende inhabilitar por 10 años por el delito de rebelión y conspiración. Quiero hacer una cronología de hechos suscitados desde el momento en que el señor presidente José Pedro Castillo Terrones se hizo cargo de la máxima magistratura del Estado peruano, empezando por las mociones de censura, pasando por las denuncias por delitos de traición a la patria y luego por iniciándose, luego de que hizo una proclama, lograron una detención, supuestamente porque se adujo que estaba en flagrancia. Una vez que fue detenido, iniciado el proceso, comprenden a Betsy Bexabé Chavez-Chino. Y la comprenden no desde un primer momento, la comprenden obligada por las circunstancias. La Fiscalía solamente la había considerado como testigo. Y quiero hacer una cronología de hechos y situaciones que se han dado dentro del proceso penal, porque esa defensa también asistió a esa defensa. Una defensa que no tenía juez natural, que tenía jueces provisionales, que tenía una juez como la señora Norma Carvajal, que ya había conocido anteriormente el caso. Un juez tiene que entrar sin conocer el caso para ser un juez imparcial. Sin embargo, actuó, impidió la labor de la defensa, castigó a los abogados injustamente, fustigó, no dejaba hablar. Se siguió el proceso y este juicio, el tribunal le hizo un favor al Ministerio Público, pues se desvinculó del delito de rebelión y lo convirtió en conspiración, a pesar de que el Ministerio Público ya lo había investigado y no había dicho nada sobre ese delito, no encontró elementos. Posteriormente, con esa desvinculación, lograron condenar. Pero lo que logró la defensa fue precisamente eliminar lo que muchos pensaban que iban a lograr, eliminar el delito de rebelión en base a un pronunciamiento, porque jalamos como amicus curiae a Manuel Cancio Meliá, un abogado connotado a nivel mundial, que ha determinado que no solamente no hay delito de rebelión, tampoco hay conspiración. Entonces seguimos. Yo le quiero decir, señores congresistas de la República, que el poder es efímero, ya lo dijo el doctor Torres Caro. El 28 de julio el poder se va a difuminar, se va a terminar. Nada es perenne, todo se acaba. Pero lo más peligroso, señores congresistas, es que esto no acaba acá. Cuando uno agota el derecho nacional, se va a la justicia internacional, se va a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos seguros que si no encontramos justicia a nivel del Estado peruano, por supuesto que vamos a acudir a la justicia internacional, aunque muchos políticos no quieren
seguir perteneciendo a la justicia supranacional. Nosotros vamos a ser incansables, porque aquí no ha habido debido proceso. Recién lo que se está haciendo el día de hoy se debió hacer el 7 de diciembre del 2022, con el debido proceso. Estamos en sede parlamentaria y también se debe respetar el debido proceso. ¿Por qué no se respetó? ¿Por qué recién ahora, en el 2025, recién se pretende, y ya lo dijo también el abogado Torres Caro, doble sanción? Entonces, señores magistrados, señores congresistas, nosotros vamos a continuar en esta lucha para lograr, en esta lucha incansable, para lograr que se haga justicia, para llegar hasta los tribunales internacionales. Le cedo la palabra al doctor Raúl Noblecía. Adelante. Gracias. Bueno, lo primero que tengo que hacer, como lo he hecho siempre, es saludar al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Ayer estuve con él, una nueva oportunidad. No sé si compartir su dolor, su tristeza, porque no es tanto... Sí, hay mucho dolor en el presidente Pedro Castillo, pero hay un optimismo que realmente a veces uno dice, ¿cómo? Después de tener un secuestro de 3 años... Luego que la dictadura derroca el gobierno popular, su familia tiene que ir huyendo a México. Saludamos a México siempre, Estado latinoamericano, una larga trayectoria de solidaridad y compromiso sobre las causas de los derechos humanos de nuestro continente. El presidente Pedro Castillo es realmente emocionante la resiliencia, ese estoicismo que tiene, que nos contagia, por supuesto que nos contagia, pues. Porque los que alguna vez hemos comprendido que la democracia no es solamente una cuenta de 5 años, ni siquiera eso, en nuestra permanente dictadura se cumple en nuestro país, porque si no, no tendríamos en un periodo de 10 años que debió abarcar 2 presidentes, tenemos 8. Pero esa es la democracia, pues, que siempre nos tratan de demostrar. ¿Y quiénes nos tratan de demostrar esa democracia? Aquellos, no solo que no creen en la democracia o tienen pues unas taras tremendas para entender lo básico de una democracia. Y lo básico de una democracia no es simplemente ir y poner un voto, porque ya lo dije y lo dijimos siempre, ese voto no es tampoco una vía democrática que constituye poder soberano, sino cuando no le gustan los patrones, cuando de repente es Pedro Castillo, puede ser una mujer campesina, una mujer pues que no comparte la idea colonial de patria, ¿verdad? Entonces esa democracia ya está en jaque. Y eso mismo le pasó al presidente Pedro Castillo. Al presidente Castillo lo hackearon incluso antes de que asumiera el poder. Antes que asumiera por mandato constitucional y por voto popular, ya era un terruco, un indio, un cholo. Su familia, pues, de costumbres vagas. Es decir, la humillación, el clasismo, el racismo está imperante. Y eso no es algo que es porque ustedes que los quiera hacer sentir mal, señores de la derecha. Yo lo que quiero es saber si es posible hacer una patria. Porque, ojo, el pueblo, ese pueblo que hoy sufre, y los que hemos sido camaradas, porque yo acá distingo a muchos camaradas que se han vuelto de la derecha por otras razones, no políticas, seguramente de intereses económicos, pero yo les pediría a esos que eran camaradas. En los 90 eran camaradas. En los 90 decían que Fujimori era un desgraciado, un sátrapa, que Fujimori que prácticamente estaba a la altura de Satanás. Y bueno, pobre Satanás para ponerlo a la altura de ese desgraciado. Pero a lo que voy es, esos camaradas, ¿dónde están? Eso es, señor presidente, ese no puede ser, eso ya son métodos montesinistas. Dejemos de decir dejemos de decir Señor abogado, controles, es la última vez que usted en este recinto utiliza ese tipo de términos. La próxima vez será retirado. Siga adelante con su defensa. Pero que no me digan pues. Eso es faltarle al respeto, creo, en democracia, pero bueno, ya. Esto se acaba pronto, como dijo también mi colega Caro. A ver, entonces, a lo que yo voy es que, como dice nuestro presidente constitucional, llegó el indio llegó
¿verdad? Por voto popular, por las reglas de la derecha, por esas reglas que siempre nos han querido acomodar. Señores, democracia es voto, democracia es carnaval, democracia es que si tú tienes más votos ganas, pues, correcto. A ver, señores de la derecha, correcto. Pero ¿se cumplió esa tesis con el gobierno popular del presidente Pedro Castillo? Yo me pregunto si realmente se cumplió. No se cumplió. Y ni siquiera podemos partir nosotros del golpe de la derecha del 7 de diciembre del 22. Pedro Castillo fue asediado, perseguido, humillado, terruqueado, choleado por aquellos que luego hicieron el golpe de Estado. Entonces, por eso, nuestra crítica y nuestra esperanza, por supuesto, va más allá de lo que ustedes han hecho. Porque ustedes se van a ir, eso es, por favor, ya, se van a ir pronto, faltan algunos meses más. Que dicho sea de paso, ya son meses que ustedes tratan de hacer un efecto Malagua, ¿verdad? Porque lógicamente hay un apetito electoral. Pero qué desfachatez, si tengo derecho a decirlo, qué desfachatez para los que han asesinado a 70 hermanos. Porque eso no lo inventa Raúl Noblecía, eso está ahí, esperando democracia para que se juzguen a esos asesinos, a esos traidores, a esos vendepatrias, a esos entreguistas. Entonces ustedes se van a ir, ¿y qué va a venir? Va a venir una elección, ¿verdad? ¿Y una elección para qué? Para que luego tengamos que pasar también por la patronal, tengamos que pasar y decir a ver qué piensa Dionisio Romero, qué piensa Roque Benavides, qué piensan los que tienen todo en nuestra patria. Y lo tienen absolutamente todo y el pueblo no tiene absolutamente, ni siquiera tiene el pueblo el derecho a elegir. Ni siquiera le dan al pueblo el derecho a elegir, porque se elige mal y se les da urticaria a los banqueros, entonces hay que eliminarlo pues. Secuestrado 3 años, Betsy Chávez, gracias a Dios, y hoy hay que recordar el papelón del Ejecutivo, socio del Congreso para el golpe de Estado. Hoy se ha demostrado, y hay que ser también muy correctos en esto, yo soy un antiimperialista y voy a hacer toda mi vida como algunos camaradas que están sentados acá y lo eran hace algunos años. Pero bueno, seguimos hablando de otras razones económicas que cambiaron de bando. Yo a lo... Latino, por favor. Usted, señor. No sé, ¿cómo es? Allá, ok. Ya, ok. A lo que vamos es lo siguiente. Hoy se ha demostrado que la ley se cumple, ¿verdad? Que la Convención de Caracas, le guste al fascismo o no le guste lo que ha pasado hoy, o lo que ha pasado con Betsy Chávez, se cumple. Gobiernos en donde uno podría tener más que una ojeriza, como los imperialistas norteamericanos, como el loco de Milei y otros más, han tenido que reconocer algo. Señores, esto es así. Ustedes están obligados a darle el salvoconducto a Betsy Chávez. ¿Por qué? Porque Betsy Chávez es una refugiada, una perseguida, es una asilada política. ¿Y quién le ha otorgado a Betsy Chávez ese estatus? Se lo ha otorgado un país libre, soberano, democrático, como es los Estados Unidos de México. Entonces hoy nuestra patria... Bueno, no nuestra patria, sino los que tienen secuestrada nuestra patria, con este señor Cela, ha ido no solo a hacer el ridículo, porque el ridículo no importa, ya lo vienen haciendo siempre, pero está quedando demostrado que no somos capaces ni siquiera, la clase política que hoy tiene secuestrada nuestra nación, no es capaz ni siquiera de respetar los acuerdos internacionales. Y esto es que no sé si hablo o los escucho, señor presidente. Pero es que no se puede seguir así, pues, señor presidente. Porque si uno me dice, si el otro dice, si el otro se levanta, no puedo, pues. Ya, pues, pero señor presidente, yo le pido que usted aplique también el orden, así no le guste mi discurso, con las personas que me quieren silenciar o me quieren insultar. Pero bien, regresando a eso, y usted, hay gente que debe recordar a Mariátegui, como debe recordarse ahí de la Torre. Mariátegui nos decía algo fabuloso, y que quiero que se entienda bien porque tiene que ver con la proclama que nuestro presidente constitucional leyó el día 7 de diciembre de 2022, minutos antes que la derecha fascista, una nueva oportunidad para derrocar un gobierno constitucional. Solo encontramos la realidad por los caminos de la fantasía. ¿Y cuál es la fantasía? Es el derecho del pueblo.
de entender la transformación y la revolución en un ideal, en una patria que quiere llegar, ¿verdad? Y tiene que recurrir a esas fantasías hermosas, pero que nada valen si es que la derecha y el fascismo impiden su consecución. Y eso es lo que hicieron con nuestro presidente Pedro Castillo. Y al decir nuestro presidente Pedro Castillo, es decir, al referente más claro de que esta república está fallida, de que esta república necesita, señores, en verdad. Y no se asusten, no vamos por sus clubes, por sus piscinas, por sus jacuzzi, por sus autos de alta gama. Vamos para que los 10 millones o más de seres humanos que padecen pobreza no padezcan más. Vamos para que la anemia en nuestro país no supere esos índices prácticamente dantescos. Vamos para que los niños no trabajen. Vamos para que un anciano tenga la dignidad de recibir una pensión y no la limosna de los desgraciados de la banca y de los grupos de poder que se han acostumbrado a tirarle al pueblo. ¿Y eso cómo se va a lograr? Con una nueva constitución. Y ese fue el peor, no el pecado, porque esa es una bendición, pero eso fue la razón de haberlo derrocado a nuestro presidente. Entonces afilen armas, señores del fascismo, porque este pueblo va a volver a insistir en una nueva constitución, y no para volvernos ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni sé qué otra estupidez más se les ocurre en la mente, sino para hacer de esta patria una patria liberada, una patria. ¿No le gustaría a la derecha caminar libre por la calle? Porque yo los invito a muchos de la derecha que acá dicen soy representante del pueblo, vamos a caminar por la Plaza San Martín, aquícito nomás. Yo no sé qué les lloverá, pero seguramente agua del cielo no les va a llover. ¿Y por qué es eso? Porque ustedes no solamente han estafado las expectativas del pueblo peruano, sino lo han marginado. Ustedes al pueblo, que son los dueños de nuestra patria, que históricamente estuvieron antes que nosotros, han pasado entre amos y patrones, patrones y amos, honrosas excepciones como la de Juan Velasco Alvarado, que puso una situación muy clara, porque a partir de ahí se cambia, y nuestro presidente Pedro Castillo seguramente me está escuchando, es un producto de la reforma agraria, pero necesitamos más producto de la reforma agraria, porque no solamente significó quitarle las propiedades a los que no la trabajaban, a los que sus ancestros, los piratas, esos buitres de grandes marquesados y pensamientos coloniales pensaban seguir humillando al pueblo. Han pasado mucho tiempo en nuestra república, más de 200 años, ¿y qué somos? Pero que ni siquiera nos damos la oportunidad de ser, pues. Porque no queremos al pueblo, porque ustedes desprecian al pueblo, porque ustedes solamente aman sus intereses egoístas y los intereses egoístas de las clases dominantes, de los grupos del poder económico. Nos van a llevar a la desgracia y ahora hay que agradecer. Porque cuando el pueblo quiera una revancha, ¿qué pasa si el pueblo quiere un día una revancha? ¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, cuando la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo? Entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso, a todo el Congreso. Retírese, señor, retírese. Ya casi ha terminado su tiempo. Retírese, retírese. Porque cuando el pueblo quiera una revancha, ¿qué pasa si el pueblo quiere un día una revancha? ¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, cuando la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo? Entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso, a todo el Congreso. Retírese, señor, retírese. Y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo. Entonces yo... La traición de Perú Libre, es lo que dijo. Ya estamos en conexión con doctor Raúl Novo García. Vamos a hacer una llamada breve nomás para poder escucharlo, sus reflexiones en lo que significa nuevo papelón del Congreso de la República.
Otro papelón en el Congreso de la República. Doctor Raúl Nogresía, lo escuchamos. Le votaron por mencionar Perú Libre. Timoteo, bueno, ¿qué te puedo decir, pues? Yo creo que no podemos olvidarnos lo que es Perú Libre y sobre todo en dónde reculó, ¿no? Reculó en el desagüe, reculó en lo más, digamos, asquiento de lo que puede ser la tradición. Y bueno, esas cosas hay que terminar de decirlas, Timoteo, sin ningún temor, porque si queremos una reconciliación, solamente es posible reconciliar con los que hemos mantenido firmeza, hemos mantenido coherencia, hemos mantenido esperanza. Perú Libre no está y nunca estuvo a la altura de la democracia y por todo lo contrario, prefirió algunas limosnas, ¿verdad? Y algunas cuotas de poder y abrazó al enemigo que es el fujimorismo, ¿no? Doctor, por otro lado, se ha dado a conocer por ahora, lo digo por ahora porque puede ser que lo hagan tal como lo hicieron contra la señora Delia Espinosa, que es presentar una reconsideración y votar por inhabilitación. Por ahora se conoce que han fracasado en Congreso de la República contra Betsy Chávez y el presidente Pedro Castillo. Sí, mira, es correcto. Yo creo que ya la votación ha sido abrumadora. Lamentablemente hay sentimientos encontrados con lo de Delia Espinosa, pero bueno, creo que cantó victoria antes de tiempo y luego, lógicamente, digamos, le hicieron la reconsideración y la sepultaron. Ahora, yo quiero hacer una mención especial, Timoteo, si tú me lo permites, y sin ningún afán electoral, pero quiero hacer en verdad una mención a la bancada de Podemos Perú, que se le viene criticando, porque es cierto, yo también critiqué cuando el 7 de diciembre de hace 3 años votó, digamos, a favor de la vacancia del presidente, pero hoy nos está dando una demostración de que uno puede corregir en el tiempo, de que uno puede darse cuenta en el tiempo. Y hoy la votación de Podemos Perú creo que hay que saludarla democráticamente, como otras votaciones, por supuesto, que marcan una coherencia. Yo creo que estamos, en verdad, abriendo un camino a una gran unidad, a una gran reconciliación, Timoteo, que es lo que este Perú necesita. Y sobre todo, Timoteo, creo que hoy ha quedado más evidenciado que nunca que el enemigo común son las 12 familias, los grupos de poder, esos grupos mercenarios de la economía que tienen marginada la República y que no permiten ni siquiera al pueblo elegirse y ser elegido, ¿no? Claro. Doctor, tal vez palabras finales y tal vez retomamos con más detenimiento el tema político, pero sí nos interesa mucho en cuanto a lo que ha dicho también, por otro lado, en la región de Cusco, que el fujimorismo está vetado por el sur. Es impresionante el sur, Timoteo. Yo acabo de estar en Cusco. Quiero aprovechar tu programa para decir que mañana estoy viajando al lugar donde nace la patria. Estoy yendo a Tacna, estaré en Moquegua, voy a ir a Arequipa, voy a ir a Puno. Es impresionante el sur. El sur es impresionante y emocionante, Timoteo. El sur puso los muertos y se mantiene tan digno, se mantiene tan optimista, en donde realmente ya no hay cabida para el fascismo, ni para el fujimorismo, ni para cualquier satélite. Eso nos da mucha esperanza, Timoteo, de que el próximo, no solo el próximo gobierno, de que el próximo tránsito que el pueblo va a dar va a ser un tránsito espectacular. Y esa espectacularidad, perdóname, Timoteo, se va a tener que escribir en esa nueva constitución que tanto anhelamos como país, y sobre todo porque sabemos que solo con una nueva constitución podemos marcar el camino de la paz y la justicia social. Acá está Lucho Barranzuela también, otro gigante de la democracia y de la lucha. Bueno, doctor Luis, lo escuchamos. Estamos muy pendientes también. Hoy lo vimos a intervenir en el Congreso de la República. Tal vez alguna, digamos, anécdota lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Hoy día el Congreso de la República, más allá de la conducta, digamos, de la intolerancia de un Congreso fascista, de un Congreso intolerante que no comprende lo que es el derecho de defensa y lo que es el debido proceso. Entonces, hace una expulsión sin motivo justo, sin motivo alguno, y
lógicamente nosotros teníamos una postura, una posición correcta relacionada con nuestra defensa técnica. Ese es un foro político y ahí que hay que defender desde el punto de vista político. Así es. En consecuencia, no había ninguna forma de, digamos, actuar. Raúl ha procedido como corresponde y me llama poderosamente la atención ese tipo de actitudes intolerantes cuando no hay, pues, una ataque democrática. Él habló de un partido y parece que habló del partido y se encendieron las luces rojas para poder extraerlo del Congreso. Timoteo, si tú me permites una cosa, ha quedado más que evidenciado ese pacto mafioso entre Perú Libre y el fujimorismo, ¿no? Pero hoy agradezco a Dios, porque soy muy creyente, agradezco al pueblo que me da la oportunidad de representar con mi voz. Hoy también le tuve que decir a ese sinvergüenza de Rospigliosi, a ese que por razones económicas se cambió de banda, sí, el camarada, y acá lo saludo, camarada Rospigliosi, deje los millones, devuélvale la plata al fujimorismo y regrese. Bueno, ya es un poco tarde, no creo bueno, que... debería preguntar a Nano Guerra García qué hizo con lo que ha ganado, ¿no? Así es, mi querido Timoteo, así es. Doctor Raúl Noblecía, doctor Luis Barrenzuela, un abrazo, éxitos. Tenemos diferencias en punto de vista en algunas cosas, pero compartimos la lucha que se ha emprendido desde mucho más antes del 7 de diciembre. Un abrazo a los dos. Gracias, Timoteo, y lo que acabas de decir es la reafirmación de nuestro talante democrático. No lo podemos perder, Timoteo, porque yo puedo tener diferencias contigo, pero que son diferencias, y como buenos camaradas y como buenos compañeros las discutimos, pero tenemos talante democrático y tenemos un solo enemigo que vencer. Así que hasta la victoria siempre. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo, Timoteo. Un abrazo. Bien, continuamos. Fíjense, acá hay un videíto, los dejo para que lo disfruten, porque el canciller del señor Geri hizo un papelón. Toma el oficio, toma. Han hecho papelón. Decía que se está circulando un documento donde están las 3 preguntas que deseamos formular al Comité Jurídico Interamericano para la consideración de este Consejo Permanente. Quiero agradecer mucho por su atención. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención y por las propuestas. Esta presidencia tiene como uno de sus propósitos dar cumplimiento al reglamento. La proposición a la que ha hecho referencia el señor ministro no ha sido remitida a la presidencia ni a la secretaría, y las propuestas que se someten a consideración del Consejo Permanente para que sean adoptadas deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 48 del reglamento. Esto es, ser entregadas con anticipación suficiente para que cada uno de los estados pueda hacer las consultas a capital, de modo que una vez que sean remitidas esas propuestas por las vías reglamentarias, podrán estas ser sometidas a la consideración del Consejo Permanente. Han hecho papelón, y el presidente de la mesa directiva, en este caso de presidente pro tempore, creo que es de Chile, rechazamos esa actitud porque no es las prácticas que se deben ejercer en esta institución internacional como es la OEA. Un papelón contra México, y ahí se ha demostrado que México tiene poder moral, poder político, porque es el portador de las transformaciones de la humanidad. Por ello, simple y sencillamente es inviable en términos jurídicos pretender iniciar aquí un proceso de ajuste o revisión de un tratado que sigue plenamente vigente y cuyo contenido resulta igual de aplicable y relevante que cuando se negoció, como lo confirma... Empiezo por decir que creo que todos estaremos de acuerdo en que esta no es una de las mejores etapas para nuestra región. Creo que debemos ser francos en reconocer que las divergencias ideológicas nos separan porque no hemos sido capaces de hacer prevalecer lo mucho que nos une. Es pues una etapa en la cual el multilateralismo se encuentra debilitado
y no está siendo suficientemente ágil para llevar adelante la agenda común que tenemos en nuestra región. Hoy enfrentamos amenazas que atentan gravemente contra nuestro modo de vida y que nos debilitan como región. Me refiero, entre otras, al crimen organizado transnacional, incluyendo al tráfico ilícito de drogas, al tráfico y trata de personas, al de armas de fuego, así como a la corrupción y al cambio climático, por citar solamente algunos ejemplos. Ello nos pone frente a la necesidad de encontrar soluciones prácticas y satisfactorias a los problemas que nos encuentran hoy divididos. Estos desafíos, numerosos y compartidos, con causas y alcances en muchos casos globales, requieren nuestra unidad para enfrentarlos, pero esta se ha visto socavada por diferencias ideológicas. Como región, hemos perdido capacidad de diálogo y con ello la institucionalidad requerida para luchar articuladamente. En este contexto, hemos decidido traer a la atención de nuestra organización una preocupación que entendemos compartida sobre el presente y futuro del asilo diplomático en nuestra región, así como una propuesta orientada a revertir su evolución negativa en la práctica internacional. Lo hacemos recordando que el Perú es un país democrático, comprometido con el Estado de Derecho, el principio de solución pacífica de las controversias y el pleno respeto por los tratados internacionales. Al mismo tiempo, seguimos activos para cooperar con el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, así como con la revitalización del multilateralismo, para atender con eficacia los desafíos y realidades de un mundo fragmentado en acelerada transformación. El asilo diplomático es una institución jurídica surgida en nuestra región, que se ha convertido en uno de nuestros más importantes aportes al derecho internacional y que ha servido para defender y promover los derechos civiles y políticos que constituyen un pilar de nuestras democracias. No es casual que su codificación a través de la Convención de Caracas, adoptada en 1954, se haya dado en el contexto de la Guerra Fría, en el que en América Latina proliferaron los autoritarismos y las persecuciones políticas. El Perú no ha sido ajeno a estas circunstancias. A propósito de ello, cabe traer a colación el caso Haya de la Torre y específicamente la invocación de la Corte Internacional de Justicia a las partes para encontrar, comillas, una solución práctica y satisfactoria, guiados por las consideraciones de cortesía y buena vecindad que en cuestiones de asilo prevalecieron siempre entre las repúblicas latinoamericanas, cierro comillas. Queremos volver a aplicar esa invocación para encontrar soluciones prácticas y satisfactorias a los problemas que nos encuentran hoy divididos. La democracia peruana, como la de todos los países aquí representados, no es inmune a estos desafíos. En los últimos años hemos pasado por una serie de crisis políticas precipitadas en varios casos por actos de corrupción. Varios de nuestros expresidentes y políticos de todo el espectro han debido rendir cuentas ante la justicia. Nuestro ordenamiento constitucional, no obstante, se ha mostrado resiliente, prevaleciendo la separación de poderes y las garantías para la administración de justicia. Conforme al calendario electoral, el próximo año celebraremos en el Perú elecciones libres y justas y esperamos contar con la observación electoral de la OEA y de otros observadores invitados. Quiero ser muy claro en afirmar que aquí no estamos planteando un caso específico de asilo diplomático.
como el de estos últimos días, que involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez, en el Perú, ni tampoco otros ocurridos recientemente en nuestra región. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas de 1954. Evolución cuya característica central es que se utiliza la Convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención. Reconozco claramente que como en la región, en el Perú la justicia no es perfecta. De hecho, se ve desbordada, entre otras amenazas, por el crimen organizado transnacional. No obstante, en líneas generales, en mi país prevalecen las garantías del debido proceso y la pluralidad de instancias, incluyendo la supranacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y prevalece sobre todo el principio de no impunidad. Por eso, para nosotros, y estoy seguro de que para todos ustedes, es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático y evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia. Las circunstancias prevalecientes en la época en que se adoptó la Convención de 1954, un continente plagado de gobiernos autoritarios, en el marco de la Guerra Fría, no constituye la realidad que hoy en día enfrentamos. No se ayuda a una democracia ni al Estado de Derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos y a sus familiares cuando estos son procesados por delitos comunes. Por el contrario, el gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que por lo menos presuntamente han violado las leyes comunes de su país de origen. Con ello se erosiona la confianza de nuestros ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones, así como la que debe prevalecer entre nuestros países. Además, el asilo crea obligaciones que pueden trascender al gobierno que lo concede, afectando potencialmente los derechos de la persona asilada si la decisión carece de un proceso objetivo y estable. Lo que proponemos, por tanto, es afrontar juntos estos desafíos y proponemos hacerlo conviniendo que cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos como los que nos vinculan en materia de lucha contra la corrupción, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado. Ello exige que la aplicación del artículo 9 de la Convención deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado. Nuestra propuesta es consistente con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 25 del 30 de mayo de 2018, en lo referente a que el asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción. En el caso peruano debemos ser además consecuentes con nuestra ley de asilo,
promulgada en 2002, cuyo artículo 6º prescribe que no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en instrumentos internacionales. Una importante consideración que hemos tenido en cuenta para plantear la propuesta es que en los hechos, una vez concedido el asilo, se compromete el acceso a la justicia. Las posibilidades de cooperación judicial internacional para llevar con éxito un proceso de extradición, contemplado como posibilidad ulterior por el artículo 17 de la Convención de Caracas, se presentan remotas en el contexto de una relación bilateral debilitada por la concesión unilateral del asilo, particularmente cuando ha sido motivada por consideraciones ideológicas. Recordemos también que el derecho internacional no ampara la impunidad. Al plantearse un pedido de extradición por un crimen grave, para el Estado requerido rige el principio aut dedere aut judicare, o extraditas o juzgas. Por eso, normalmente un pedido de extradición va acompañado de un informe técnico jurídico detallando la gravedad del delito imputado, su carácter común y su doble incriminación, así como las garantías de debido proceso y los indicios suficientes que sustentan la verosimilitud de la causa. Una de nuestras principales preocupaciones al plantear este tema al Consejo Permanente es cuidar la valiosa institución jurídica del asilo para fortalecerla mediante su uso conforme a la manera en que originalmente se diseñó, es decir, para proteger a perseguidos políticos. Por ello pensamos que es indispensable convenir un procedimiento previo de carácter obligatorio que precise y transparente los términos en los que se debe cumplir con el artículo 9 de la Convención de Caracas, estableciendo lineamientos que permitan una evaluación objetiva y oportuna basada en la información verificable del Estado territorial y que reduzcan la discrecionalidad individual en su aplicación. Debo informar finalmente que hemos hablado con los colegas cancilleres de varios países que comparten nuestra preocupación. En el curso de esas conversaciones se nos ha sugerido la posibilidad de solicitar una opinión al Comité Jurídico Interamericano. Naturalmente, estamos abiertos a oír esta y otras recomendaciones e ideas y tener una discusión al respecto orientada a defender y fortalecer el multilateralismo y los tratados que nos vinculan, porque estamos convencidos que de ese proceso saldremos fortalecidos. Están circulando en este momento una documentación donde formulamos 3 preguntas al Comité Jurídico Interamericano para la consideración de se le acabó el tiempo, pero puede concluir, señor ministro, por favor. Gracias, señor presidente. Decía que se está circulando un documento donde están las 3 preguntas que deseamos formular al Comité Jurídico Interamericano para la consideración de este Consejo Permanente. Quiero agradecer mucho por su atención. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención y por las propuestas. Esta presidencia tiene como uno de sus propósitos dar cumplimiento al reglamento. La proposición a la que ha hecho referencia el señor ministro no ha sido remitida a la presidencia ni a la secretaría, y las propuestas que se someten a consideración del Consejo Permanente para que sean adoptadas deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 48 del reglamento. Esto es, ser entregadas con anticipación suficiente para que cada uno de los estados pueda hacer las consultas a capital, de modo que
una vez que sean remitidas esas propuestas por las vías reglamentarias, podrán estas ser sometidas a la consideración del Consejo Permanente. A continuación, tiene la palabra México. Gracias, señor presidente. Distinguidas delegaciones, la figura del asilo diplomático constituye uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana en el sistema interamericano. Históricamente, nuestra región en general y México en particular, hemos estado siempre a la vanguardia en el ejercicio de este derecho que está arraigado en nuestra profunda vocación humanista. No obstante, en el contexto de esta reunión es necesario subrayar que no estamos en el espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, mucho menos con miras a revisar, reinterpretarla o proponer modificaciones. Cabe preguntarnos si esta sesión extraordinaria atiende a un genuino esfuerzo jurídico sobre un asunto hemisférico o si obedece a un intento de dirimir un caso concreto objeto de controversia entre dos Estados miembros de la organización. Al respecto, México destaca 3 puntos fundamentales. En primer lugar, resulta indispensable subrayar un principio elemental del derecho de los tratados: no se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento, como tampoco lo pueden hacer los Estados que no son parte de este. La composición misma de este foro confirma la improcedencia jurídica de plantear aquí cualquier intento de ajuste normativo a la Convención de Caracas. Solo una fracción de los estados hoy presentes son partes del tratado. Varios no lo son y hay un estado parte que no está sentado en esta mesa porque no participa en la organización. Es decir, mientras que en este espacio le da voz a quienes son ajenos al tratado, impide que quienes sí tienen este derecho se pronuncien al respecto. El Consejo Permanente es sin duda un foro político con proyección jurídica, sin embargo no puede asumir la función de órgano revisor de un tratado internacional y menos aún de un instrumento cuyo propio contenido no le atribuye tal facultad y cuya membresía no coincide con la de esta organización. Además, teniendo en cuenta que la Convención de Caracas es omisa sobre un posible procedimiento de enmiendas, dicho proceso en todo caso debiera realizarse conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cualquier acción en concreto, en contrario, atentaría contra el derecho de los tratados, la Convención de Caracas y la certeza jurídica interamericana. Por ello, simple y sencillamente es inviable en términos jurídicos pretender iniciar aquí un proceso de ajuste o revisión de un tratado que sigue plenamente vigente y cuyo contenido resulta igual de aplicable y relevante que cuando se negoció, como lo confirma la práctica regional. Esto resulta igualmente aplicable a otros órganos políticos de la OEA, como la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores o la propia Asamblea General. Sería improcedente solicitar que el Comité Jurídico Interamericano u otros órganos técnicos inicien un estudio derivado de una situación entre dos Estados miembros, lo cual implicaría desnaturalizar su carácter técnico-jurídico y trasladarlo a un terreno a todas luces político. Ello no solo compromete la objetividad del comité, sino que lo expone a ser utilizado como instrumento para ventilar situaciones ajenas a toda la membresía excediendo su mandato especializado. Insistimos en que intentar modificar o inclusive discutir la posibilidad de modificar la Convención sin siquiera contar con la totalidad de sus estados parte resulta contrario al espíritu del propio instrumento y a los principios elementales del derecho de los tratados. Como segundo punto, México hace notar que fue solo después de haber otorgado el asilo y solicitado el salvoconducto, habiendo actuado en estricto apego al derecho internacional y a su orden constitucional, que se solicitó la convocatoria a una sesión extraordinaria para revisar reglas que son claras, precisas y vigentes desde hace décadas. Esto, además de demostrar que no había motivo para una iniciativa de esta naturaleza, es contrario al principio jurídico de irretroactividad de la ley.
Lo anterior tiene una lectura evidente. Si el otorgamiento del asilo motiva el intento de revisar, modificar o reinterpretar la Convención, es precisamente porque México actuó conforme a la normativa interamericana vigente, no solo en su letra, sino también en su espíritu y en su práctica, tanto así que quienes opinan lo contrario desean modificar el régimen jurídico aplicable y vigente. El momento en que se plantea esta revisión no puede pasar inadvertido. Si existiera una convicción regional generalizada sobre la necesidad de reinterpretar la Convención, esa discusión se habría impulsado antes, a través de canales viables conforme a las reglas del derecho de los tratados, y no como respuesta a un caso particular. El derecho internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación en un caso específico. Ello pondría en duda una premisa fundamental del Estado de Derecho en el plano internacional, que es la certeza jurídica. La vigencia del derecho no puede invocarse cuando las circunstancias son favorables y cuestionarse cuando son adversas. Estas discusiones políticas tienen el riesgo de desvirtuar la naturaleza humanitaria de la figura del asilo, entorpeciendo el objetivo de protección inmediata que exige la propia Convención. La dignidad humana jamás debe someterse a un proceso de verificación política. La figura del asilo no responde a la relación bilateral entre un Estado territorial y un Estado asilante, como lo expresó la delegación de Argentina en la sesión extraordinaria de este Consejo Permanente celebrada el 11 de diciembre de 2024. Se trata de un compromiso colectivo del sistema interamericano con la dignidad humana y los derechos fundamentales. La comunidad internacional se ha sumado a esta sólida práctica regional, como lo reconoció la Asamblea General de Naciones Unidas en 1967. El otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso entre naciones. México deja además constancia de que una de las obligaciones que prevé la Convención de Caracas, como lo es la emisión del salvoconducto, tras haberse otorgado asilo diplomático a una persona, sigue pendiente de cumplimiento. Como tercer punto, México reitera con firmeza y convicción que las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades. Su incumplimiento es una infracción jurídica que podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos. Es precisamente por eso que la defensa de la dignidad humana es una responsabilidad compartida por toda la comunidad internacional. Cumplir con el derecho internacional es cumplir con nuestros compromisos éticos, políticos y jurídicos como Estados, velando siempre por el bienestar de las personas. Es también nuestra responsabilidad velar por el respeto a la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Si nuestra región permite que normas tan básicas que rigen las relaciones internacionales se vuelvan optativas o que se cumplan de manera selectiva, debilitamos la arquitectura más fundamental de las relaciones entre los Estados, así como de la protección humana que hemos construido por casi un siglo. No podemos normalizar estos graves quebrantamientos del orden internacional que ha tomado tanto esfuerzo consolidar. La OEA es un foro político, sí, pero también es un espacio donde debemos enaltecer y honrar la legalidad internacional a través de nuestras acciones. Por ello, México exige que se respete el derecho internacional. Aprovechamos esta reunión para reafirmar juntos el compromiso con la protección de los derechos humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático con la protección internacional que éste confiere. Como se reconoció en este Consejo hace poco menos de un año en la sesión extraordinaria sobre la situación de los asilados venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas, estos son principios esenciales para la estabilidad, la seguridad y la paz de la región. Es precisamente en tiempos en que evidenciamos cuestionamientos al derecho internacional que debemos defenderlo. La historia juzga no solo por lo que decimos y hacemos, sino los motivos detrás de nuestras acciones. Esto es uno de estos momentos decisivos para nuestra organización, en los que está en juego el fortalecimiento del Estado de Derecho internacional, y debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. Para concluir, permítame subrayar que una vez más que México permanece abierto al diálogo sobre esta y otras cuestiones con cualquier Estado miembro,
siempre y cuando partamos del respeto irrestricto a los principios y normas internacionales que voluntariamente hemos suscrito y del apego de las reglas y procedimientos de nuestra organización, premisas que son fundamentales e irrenunciables. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de México. Brasil seguirá firme en la defensa de la institución del asilo como patrimonio irrenunciable del derecho latinoamericano que en el transcurso de los años ayudó a reducir tensión entre nuestros países, además de proteger el derecho humanitario. No tenemos duda que el Estado de Derecho en las distintas subregiones de las Américas son objeto de distintas interpretaciones. Aún así, ninguna democracia, incluso si se considera un modelo consolidado, es libre de ser amenazada por golpes clásicos o no, o por nuevas formas de persecución política. Somos testigos en pleno siglo XXI de distintas situaciones de intentos de golpe, conmoción social que amenazan la democracia y la integridad física de distintos ciudadanos y militantes políticos en las turbulencias que vuelven necesaria la concesión de asilo diplomático. No son cosas solo del pasado. Un país, Perú, que siempre ha sido solidario con la Argentina en momentos críticos y que mantuvo esa solidaridad al día de hoy sin importar la orientación político-ideológica de sus respectivos gobiernos, comprendiendo perfectamente cuáles son las cuestiones de Estado. Permítame subrayar un punto central de nuestra posición. El asilo diplomático es una medida extrema y excepcional. No se trata de un recurso político abierto y discrecional, sino de una institución jurídica cuyo otorgamiento exige el cumplimiento estricto de requisitos objetivos previstos en la Convención de Caracas. En particular, la existencia de una situación real y objetiva de peligro para la vida, la integridad o la libertad de la persona solicitante, una circunstancia de urgencia ante la inminencia concreta del daño temido y una persecución o acusación por motivos políticos o por delitos políticos o delitos comunes conexos con estos. La decisión de conceder asilo tiene sin duda una dimensión política, pero esa decisión está jurídicamente condicionada. Para que el asilo diplomático sea válido en el derecho internacional y oponible al Estado en cuyo territorio se encuentra la misión, deben verificarse los requisitos establecidos en la Convención. Corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, tal como lo establece el artículo 4 de la Convención de Caracas. Ahora bien, a esta potestad del Estado que concede asilo le corresponde una contracara, que son las obligaciones del Estado territorial. La Convención prevé que el Estado, en cuyo territorio se halla la misión, puede requerir en cualquier momento que el asilado sea retirado del país, pero al hacerlo está obligado a otorgar un salvoconducto y garantizar que la persona no verá en peligro su vida, su libertad ni su integridad personal. El asilo, dice la Convención, solo puede extenderse por el tiempo estrictamente indispensable para asegurar la salida segura hacia el territorio extranjero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 25/18, reconoció que el derecho a buscar y recibir asilo constituye un derecho humano y que, en el sistema interamericano vinculado al asilo territorial, lo que refuerza la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional en territorio extranjero, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se derivan en nuestra región de la Convención de Caracas. Señor presidente, sobre esta base deseo referirme al caso que le tocó vivenciar a mi país más recientemente. En 2024, la República Argentina, en el marco de lo previsto en la Convención sobre asilo diplomático, concedió asilo a 6 ciudadanos venezolanos opositores al régimen de Nicolás Maduro. Estas personas se encontraban en una situación objetiva de riesgo para su libertad y su integridad frente a procesos penales y órdenes de detención de carácter manifiestamente político. Buscaron refugio en la residencia oficial de la Argentina en Caracas, donde permanecieron asiladas durante un prolongado periodo de tiempo sin que el Estado venezolano otorgara los salvoconductos para su salida. Lejos de avanzar hacia una solución conforme al derecho internacional, las autoridades
autoridades venezolanas desplegaron un hostigamiento sistemático contra la residencia argentina, presencia intimidatoria de fuerzas de seguridad, cierre de calles, cortes reiterados de agua y electricidad, restricciones al ingreso de alimentos e incluso la presencia de francotiradores en las inmediaciones, claramente violando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En lugar de cumplir con la obligación convencional de otorgar salvoconductos, el Estado territorial profundizó las prácticas de asedio y amedrentamiento. Y ante ello, reitero, no hemos aceptado la diplomacia del silencio, y si para defender la vida, la democracia y los derechos humanos no tenemos ningún problema de utilizar todos los megáfonos que sean necesarios, porque lo que está en juego es demasiado valioso para dudar o navegar. Desde su adopción en el 1954, la Convención de Caracas ha dado origen a lo que se conoce como la tradición latinoamericana del asilo diplomático. Más allá de los debates doctrinarios sobre la existencia de una costumbre regional plena, lo cierto es que nuestra región ha construido a lo largo de décadas un acervo común de normas, prácticas y expectativas compartidas en torno a esta institución como expresión de solidaridad frente a la persecución política y las rupturas del orden democrático. Esa tradición está hoy a prueba. Y no se trata únicamente de un diferendo bilateral ni de una cuestión política coyuntural. Lo que está en juego es la vigencia efectiva de la Convención sobre Asilo Diplomático, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la capacidad del sistema interamericano de garantizar en los hechos el derecho de las personas perseguidas a buscar y recibir protección. Señor presidente, Argentina está comprometida con los principios fundamentales de esta organización e intentará ser un constructor de puentes en toda situación de tensión entre países hermanos, y estará disponible a todo diálogo para analizar la temática en discusión, siempre en una perspectiva de tratar de mantener la unidad en nuestra diversidad. Gracias. El derecho de asilo diplomático forma parte, como se ha dicho aquí, del acervo político institucional de América Latina, y su aplicación constituye un compromiso histórico del Uruguay. Este instituto ha brindado protección internacional a miles de personas, entre ellas miles de uruguayos, y es un elemento central de nuestra identidad jurídica regional. Por ello consideramos que toda discusión sobre su aplicación o alcance debe realizarse con el objetivo de preservar, fortalecer y no debilitar este mecanismo, evitando interpretaciones que puedan desnaturalizar su propósito esencial. Tomamos nota de la propuesta presentada por Perú y valoramos siempre el recurso a las instancias disponibles en la institucionalidad interamericana e internacional. Uruguay como regla está a favor de ayornar y mejorar los textos jurídicos, pero no en base a situaciones coyunturales, que no debería de ninguna forma paralizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas, ni limitar la protección que ofrece el Instituto del Asilo, plenamente vigente para nuestros países. Finalmente, Uruguay reitera la importancia de la cooperación e integración regional. En este espíritu manifestamos nuestro sincero deseo de que Perú y México puedan, en un futuro cercano, restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas, fortaleciendo así los lazos históricos que unen ambos países. Muchas gracias. Doctor Luis, tal vez algo más que quisiera remarcar. Entendemos que también pretenden en la OEA justificar en cuanto a la persecución política, pero de una manera muy disfrazada también. Mira, hace un momento hicimos una pequeña declaración, hablamos del derecho internacional. Los estados se basan en el derecho internacional. Los estados no son estados aislados, pueblos aislados. Vivimos en una comunidad internacional y vivimos para que los pactos se cumplan. Si el Perú es suscriptor de un pacto internacional, pues tiene que cumplirlo. Y para cumplirlo es que se ha sujetado a este tipo digamos, a conceder el asilo. Y por lo tanto tiene que concederle el salvoconducto a Betsy Chávez. Y lo que es más grave y más triste es que ver a un presidente producto de ni siquiera una transición, que ha declarado públicamente: yo no puedo otorgarle el salvoconducto, pero sí puedo retrasarlo. Eso es lo que ha hecho literalmente un presidente que es consecuencia de este pacto mafioso. Entonces, eso no es concebible en un Estado de Derecho. Como públicamente un presidente dice: no te concedo el salvoconducto, pero sí puedo demorarlo. Entonces él está diciendo: me zurro en la ley
y hago lo que mis patrones y mi jefe me dicen, ¿no? Eso es evidente y es patente. Eso llama poderosamente la atención. Doctor, palabras finales y tal vez algo lo que queda pendiente. Naturalmente, la lucha jurídica continúa porque hasta ahora entendemos que no hay otorgación de asilo político y eso es lo que sí preocupa poderosamente. Sí, bueno, Timoteo, yo creo que hoy el Estado peruano, un Estado dictatorial, en estos momentos se ha estrellado, ¿no? Como lo dije también en el Congreso, igual Lucho, nosotros, más allá de nuestra posición ideológica, firme, consecuente, antiimperialista, no podemos dejar de reconocer lo correcto que es, más allá de las ideas, que un país, que un Estado respete los acuerdos internacionales. Y hoy creo que ha habido un consenso en esta reunión de la OEA, en donde prácticamente todos los países, con excepción lógicamente de Ecuador, que también tomó las armas y tomó la violencia, hoy podemos decir de que hemos también tenido un triunfo en eso. Muy bien, doctor Luis. Sí, Timoteo, sí, el derecho internacional está para cumplirse. Como yo lo he dicho, hoy día ha sido un día de triunfo, porque la posición o la postura y el gesto político de los estados es defender el derecho internacional. Y eso nada más que nos permite saludar la vocación jurídica internacional de los pueblos, ¿no? Para cumplir los tratados, y eso es lo que debe cumplirse en un Estado de Derecho. Bien, como hemos visto, tremendo papelón del canciller, del títere, en este caso José Gerino, títere del Congreso. Tremendo papelón. Argentina, Colombia, Chile, Uruguay le han dado la espalda. Incluso aprovecharon como ejemplo por qué ellos rechazan el planteamiento que lleva el canciller Cela contra México. Y ahí se ha demostrado que México tiene poder moral, poder político, porque es el portador de las transformaciones de la humanidad. ¿Se dan cuenta, no? Ha querido cruzar un documento de contrabando el canciller, sin pasar un previo por los, digamos, lo que establece los reglamentos de esa institución. Quisieron hacer como siempre lo hacen, de forma clandestina. No quisieron que sea filtrado el documento como debe ser por el organismo, sino a cada quien a sus, ¿no? Como que repartiendo papelitos, ¿no? Toma el oficio, toma. Han hecho papelón. Y el presidente de la mesa directiva, en este caso de presidente pro tempore, creo que es de Chile, rechazamos esa actitud porque no es las prácticas que se deben ejercer en esta institución internacional como es la OEA. Un papelón. Dicho eso, nos vamos porque hoy día otro papelón ha sucedido en el Congreso de la República porque, bueno, les doy un dato cortito nada más, chiquitita, para que lo disfruten y con eso nos vamos y mañana salimos con todo. Fíjense, ¿dónde está? El Congreso dice pi. A ver, aquí está. Congreso informa, es lo que dice. Congreso informa. Al no haber alcanzado los votos necesarios para su aprobación, los proyectos de resolución legislativo que inhabilitan de la función pública por 10 años a Pedro Castillo, Betsy Chávez, Willy Huertas, serán enviados al archivo. Vayan a llorar. Montoya, Rospulgoso, tú has salido a defender a Perú Libre, ¿eh? Ahí queda video grabado. Salió a defender a Perú Libre. Defiende el pacto de fujiceronismo si alguien tenía duda. Ahí está. Volvemos. Dejan su like y nos vemos
Más tarde. Tupananchikama.